Más que Cultura continúa su andadura en nuestro lavadero de la mano de Sumaya Shahir y esta semana vuelve de nuevo con invitados muy especiales del mundo de la cultura. Hoy le acompaña el escritor Sergio Barce. Damos paso a Sumaya con Más que Cultura. Muy buenas. Otra semana más estamos con el espacio Más que Cultura del magazine El Lavadero. Gracias, Valle, por darnos paso. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro plató de Torrevisión de Laurín de la Torre. Un escritor, un abogado que viene a contarnos y compartir con nosotros sus convivencias y vivencias vividas con otras culturas y reflejadas en sus publicaciones como novelas y libros. Él es Sergio Barce. Muy buenas, Sergio, y bienvenido. Hola, Sumaya, gracias por invitarme. ¿Qué tal? Gracias a ti por venir, gracias a ti por venir. Yo te voy a preguntar, ¿cómo te gustaría definirte profesionalmente hablando? ¿Abogado o escritor? Pues si te soy sincero, prefiero que se me conozca más como escritor. Vivo de la abogacía, pero mi pasión es escribir. Exacto, tú ejerces como abogado. Sí, en Torremolinos, sí, estoy ejerciendo de abogado. ¿Y cómo surgió esto de escribir, Sergio? ¿Y cómo fueron estos comienzos como escritor? Pues mira, empecé, pues creo que como todo el mundo. Primero, bueno, desde pequeño creo que escribía, empecé con la poesía, cuando me di cuenta que no iba a ser un buen poeta, pues me decanté por la narrativa, empecé a escribir cuentos cortos y luego incluso en el servicio militar pues le escribía pequeñas historias a los compañeros para distraerlos, ¿no? Para distraerlos, para animarlos. Exactamente, bueno, sí, para animarlos. Para levantar el ánimo, eso de la... Exactamente. En casi todas tus publicaciones aparece el nombre de la ciudad de Larache. Como sabemos todos que es una ciudad que se encuentra en el norte de Marruecos. ¿Por qué y qué representa para ti esta ciudad? Pues mira, Larache, bueno, es mi ciudad, la ciudad de mi infancia, y bueno, mi familia es que a principios de siglo mis abuelos pues se marcharon, mis bisabuelos se marcharon allí a Marruecos buscándose la vida, eran inmigrantes. Y bueno, mi bisabuelo materno llegó allí, fue capataz del tren Larache-Alcázar-Quibir, y bueno, ya mi madre nació en Alcázar-Quibir, mi padre en Larache, y en fin, ya la familia se asentó allí, pues ya imagínate, desde principios de siglo hasta el año 73 en que nos marchamos y volvimos, bueno, y vinimos para España. Claro, el Larache representa para ti unos recuerdos, claro, nacieron... Tus bisabuelos migraron ahí, tus padres nacieron ahí, tú también naciste ahí, y entonces supongo que al vivir tanta convivencia con tantas culturas ahí, en general en Marruecos y en especial en Larache, eso casi te empujó a escribir, ¿no? Porque a través de tus publicaciones quieres pretender enseñarnos y acercarnos la convivencia y las vivencias que has vivido por ti, por tus abuelos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fueron estas vivencias y convivencias ahí? Pues mira, todo surge a raíz de eso, de un viaje que hago después de 10 años de ausencia, cuando nos marchamos en el 73, yo creo que volvimos. Sí, porque tú volviste con 13 años a O sea, España. vinimos para España cuando yo tenía 13 años, efectivamente, y luego tardamos 10 años en volver a Marruecos. Volviste con 13 años, ¿y cómo fue este regreso de un adolescente? Porque 13 años ha nacido y ha vivido en Marruecos y vuelves a España, ¿cómo fue pues mira, este cambio para ti? Fue un cambio, fue un shock. La verdad es que fue un shock porque incluso escribí un relato sobre eso, la experiencia, ¿no? ¿Propia? Yo llegué aquí a mediados de curso y recuerdo que, claro, como los amigos me lo cuentan ahora porque lo recuerdan perfectamente, que yo venía con un acento diferente, no tenía el acento que tengo ahora, que se llama andaluz, pero había un acento especial de la gente del de país, Marruecos, claro. Y entonces utilizaba también palabras en árabe, mezclaba tu hablar, ¿no? Exactamente. Digamos. Entonces eso llamaba mucho la atención a mis compañeros de colegio y me lo cuentan ahora.
Y entonces el choque que yo tuve más profundo, lo relato en un cuento que se llama Moro, porque el primer día de clase pues un profesor me llamó Moro porque no sabía leer un texto en inglés, porque allí estudiábamos francés. Claro. Entonces yo nunca había visto el inglés. Ahí eras bilingüe, francés y el castellano. Exactamente. El castellano. Y claro, ese choque pues fue muy fuerte para mí que un profesor me llamara Moro. Y entonces cuando llegué a mi casa me encerré en mi habitación y les dije a mis padres que yo me quería volver a Marruecos, que qué hacíamos aquí. O sea que fue un choque bastante fuerte. Claro, para un niño de 13 años vuelve, se encuentra con un cambio radical Sí. y casi no aceptado, ¿no? Sí, 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 No es aceptado. curioso porque en realidad éramos de españoles. Claro, y en tu propio país, tu propio origen, digo, el país de origen. Claro, que yo es que siempre he dicho, por eso escribo sobre Marruecos y sobre nosotros, porque yo creo que somos unos desarraigados en el fondo. Porque somos de allí, pero no somos de allí, y somos de aquí, tampoco somos de aquí. somos de la tierra. Exactamente, somos seres De la humanos y tierra. nada más, ¿no? Como digo pero yo, somos somos de la desarraigados, tierra. Somos desarraigados. Exacto, somos de la tierra y nos tenemos que adaptar donde Sí. estemos, ¿no? Bueno, vuelves a los 13 años, sigues aquí con tu estudio, tus padres se incorporan a su Sí. trabajo y tal, y creo que a los 10 años vuelves otra vez a Larache. Exactamente, entonces eso es lo que, ese viaje de regreso después de 10 años... ¿Cómo fue este regreso a Larache? Pues mira, fue un poco Ya inesperado. no eres adolescente, ya eres un joven consciente, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Entonces fue un viaje que hice con mis tíos, con mis tíos, ¿no? Y mi madre, porque mi padre ya no quería volver a Marruecos, él decía que quería recordarlo como lo había dejado. Pero mi madre era más aventurera y Sí, porque le tu padre atraía se más. jubiló y se vino ya, se asentó aquí en... Bueno, vino aquí trasladado por el trabajo, ¿no? Pero ya él hicimos aquí la vida y él decidió no volver. Quería recordarlo como lo había dejado. Pero cuando volvimos mis tíos y mi madre y yo, la verdad es que para mí fue un shock, porque fue cuando me di mucho cuenta... cambio, ¿no? Sí, había mucho cambio, pero sin embargo reconocí mi pueblo, ¿no? Que lo había dejado, digamos, ahí un poco abandonado, en el sentido de que no pensaba mucho en él. Y cuando llegué me di cuenta, digo, Dios mío, pero si está aquí toda mi infancia. Y entonces empecé a recordar toda mi vida allí y me di cuenta que tenía montones de historias que contar y nada más regresar empecé a escribir mi primera novela. Ahí, como tú dices, tu recuerdo, tu infancia, lo de tus abuelos, pero también hay que reconocer que ahí en Larache y casi en el norte de Marruecos hay y había muchísimos españoles, ¿no? Bueno, sí, muchísimos, muchísimos. Sí, De sobre hecho, todo en aquella época de la inmigración por claro, tema de... claro, con el protectorado español primero, ¿no? Pues se desplazó muchísima población española a Marruecos, luego la que fue naciendo allí, en fin, y de hecho tú vas a cualquier sitio, en cualquier ciudad de España y siempre te encuentras alguien que ha vivido allí o ha nacido en Marruecos. Eso aquí en Laurín tengo muchísimos vecinos y amigos y conocidos que no me sí. extraña, no me extraña. Y conozco a muchos que viven, que se han jubilado en Marruecos y siguen viviendo ahí y con nacionalidad marroquí, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Porque somos nuestro origen, nuestra sangre Claro. española, pero yo tengo una adoración, Claro. en fin, lo recuerdo. Lo tenemos todo, la adoración Sí. es así. Entonces regresas y empiezas a pensar, a escribir, te Sí. inspiras ahí, vuelves... Sí, incluso la primera novela que se llama El jardín de la Hespéride es un viaje de regreso. Algo que el personaje... Eso es la primera publicación sí, tuya. mi primera publicación. Era un libro de regreso. El personaje es ficticio, pero está basado en mi abuelo y en mi padre. Es una mezcla de los dos. Y es un hombre que regresa a Marruecos, a Larache, con su nieto. Y entonces pues vas recordando que en realidad era lo que me había pasado a mí, ¿no? Lo que pasa es que lo quise escribir con un hombre de más edad que yo. Y acompañado de un nieto para él mostrarle a su nieto lo que iba viendo y sus recuerdos, ¿no? Como relatándole, ¿no? Exactamente, Narrándole cómo fue la vivencia. Exactamente. Y Sergio, ¿y cómo vivéis ahí los españoles? Bueno, allí, mira, con cualquiera que hables de allí, todos tienen unos recuerdos imborrables y fueron unos años muy felices. La verdad es que jamás hubo ahí un roce, un problema. Mira que vivíamos en los mismos edificios. Así es vuestra vida como Sí. como españoles y católicos, imagino, ¿no? Que me refiero a lo que la... Pero fíjate que vivíamos en los mismos edificios hebreos, musulmanes y cristianos, ¿eh?
Fíjate. Entonces mis amigos, yo tenía amigos de las tres culturas y jugábamos juntos y no había Sí, que ningún... de pronto ves al musulmán que va a rezar la la discoteca, a la mezquita, que ves al católico, al cristiano que va a Claro, la iglesia, que claro, de hecho lo hay. Y yo creo claro. que en una calle hay la iglesia, la mezquita y Sí. y el templo de... Si es que fíjate, cuando yo era pequeño salía en Navidad, salía la cabalgata de los Reyes Magos por Larache. Luego estaba la romería de la patrona de Larache, que era la patrona Lala Menana la Mesbajía, y íbamos a la romería, que es musulmana. Claro. Y luego tú veías pues, a los hebreos que celebraban sus fiestas, del Pesaj o la fiesta que fuera, y todos lo convivían. Y nos todo lo invitábamos, convivía y y se además se mezclaba. invitaban la familia. Porque yo recuerdo haber ido a las casas cuando en la fiesta del Ramadán, que ahora está celebrándose el mes sagrado del El mes Ramadán, sagrado, sí. pues yo recuerdo que me invitaban a las casas de los amigos, ¿no? Cuando se rompía el ayuno. Y cuando había una mudanza, pues también se hacía una fiesta porque te cambiabas de casa. Y Sí, venían como todos celebrando el nuevo hogar. el nuevo ¿no? hogar, sí, entonces la verdad que es imborrable, es imborrable, costumbre. pero además imborrable, ¿eh? Bueno, la primera publicación, luego Sí. vino otro libro. Sí, bueno, en medio hay un libro de relatos pequeñito, pero luego viene Sombra en sepia, con el que es una novela que también es un viaje de regreso a Larache, que me gusta ese juego del tiempo, ¿no? Sí, Para la... que de esto que más adelante hablamos de Muy él, bien. lo de sepia, ¿no? Paseando por Zoco, Sí, por Zoco, Chico. por Zoco árabe, lo vamos a mostrar aquí. Sí, Paseando por el Zoco Sí. Chico es un libro de relatos en el que recojo pues, un montón de cuentos cortos ambientados Sí. en Larache, escritos durante bastante tiempo. Entonces los recopilé. Sí. Y bueno, salió la edición y la verdad es que a la gente le encantan esos cuentos. Sí. Pero, ¿qué es lo que el contenido de Pues mira, también son vivencias personales. Esas sí son muchas Tuyas. vivencias personales mías. tuyas? Hay alguna cosa de mi madre, de mi abuelo, pero la mayoría son mías. Son vivencias mías. Pero convivencias tuyas personales, claro, imagino Sí. que de aquel chico que nació en Marruecos, volvió aquí en Sí. España y no se adaptó, Sí, quiso volver. ese cuento que te he dicho antes, que se titula Amor, está incluido en ese Sí. libro. Pero sobre todo yo lo que quiero reflejar es lo que se vivía allí, ¿no? La convivencia entre las culturas, cómo era la infancia allí, que era una Claro. infancia muy especial. Y como son historias muy sencillas, yo creo que llegan muy fácilmente al lector y emocionan mucho. Me han dicho, hay mucha gente que me O ha sea dicho que que ha llorado mucho con los cuentos. cualquier lector lo puede comprender Cualquiera, perfectamente cualquiera. con lenguaje fácil, ¿no? De hecho, ha habido gente que comentando el libro me ha dicho, yo no soy de Marruecos, pero eso que tú cuentas de volver o las vivencias de la infancia, eso lo vive uno en cualquier sitio, ¿no? Sí, que Y se otro identifica, inmigrante se identifica con identifica. un inmigrante que ha ido Claro. a Francia en la época de, Exactamente, claro. exactamente. La Emperatriz de Tánger, otro libro tuyo. Sí. Bueno, La Emperatriz de Tánger es la última novela. Tánger, ya no aparece el No. Larache, Tánger. Es que ha habido un viaje, digamos, personal en mis libros, porque he ido evolucionando. Verás tú, me ocurre algo curioso. Yo cuando empiezo un libro, hay veces que decido que no voy a escribir de Marruecos, ¿no? Entonces empiezo a ambientarlo en Málaga, por ejemplo, Sombra en sepia o el libro de las palabras robadas. Pues empiezan en Málaga. Y digo, no voy a hablar de Marruecos. Y cuando ya llevo varias páginas, digo, de pronto, Dios mío, pero si ahora mismo ya he desembarcado en Marruecos, estoy otra vez allí y no me he dado cuenta. Inconscientemente termino allí, ¿no? Bueno, pues eso es lo que me pasa con estos libros. Y La Emperatriz de Tánger es la evolución que he tenido. Siempre he ido a Larache, digamos, ambientando mi historia. Y ya digo, bueno, vamos a dejar un poquito Larache porque ya es un poquito quizá pesado. Pasamos que en Y Marruecos no solo Larache, ¿no? Vamos a Tánger. Y entonces, La Emperatriz de Tánger además está ambientada en los años 40 y 50, que era una época que me interesaba mucho porque da mucho juego para una novela negra, porque es una novela negra. Esa es un poco diferente. Sí, no sí. es intimista, ni está basada en hechos reales. Es una novela ficticia que además tiene que ver relativamente con Casablanca, con tu ciudad. Porque Mi tú ciudad. sabes que la película Casablanca en realidad debió de titularse Tánger.
Eso lo sabes, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, claro, por temas políticos se tuvo que cambiar el título y se ambientó en Casablanca, pero en realidad era Tánger. Y bueno, ese ambiente de espías y tal, pues me atraía mucho, entonces hice La emperatriz de Tánger. Otro libro que Un viaje de Larache, volvemos, de Larache a Tánger. Aquí ya tienes Tánger y Larache. Sí, ese es el del libro de las palabras robadas. Ahí empiezo en Málaga y tangencialmente aparece Larache, pero Tánger, ahí Tánger se convierte en el paraíso perdido de los personajes, ¿no? Es como que quieren llegar al Tánger porque sabe que ahí es donde va a ser feliz. También es una novela con una intriga, pero es muy intimista también. No es real tampoco, pero sí es muy intimista y muy emocionante, creo. Muy emocionante. Sí. Y tu última publicación, que creo que es el libro ya bajo título Una sirena que se ahogó en Larache, que lo tengo aquí. Además, Sergio hoy nos trae 2 libros para donarlos a la biblioteca de Lauril Latorre. Lo vamos a enseñar al monitor, a cámara. Bien. Una sirena que se ahogó en Larache. Sí. ¿Qué nos quiere transmitir el contenido de este libro? Bueno, Una sirena que se ahogó en Larache es anterior a La emperatriz. Y la emperatriz... el que no lo leo, yo lo pensé, porque todavía no lo he leído, y yo pensé, claro, una sirena que se ahogó en Larache, pensé el tema de la inmigración, que cruzan, ¿no? Sí, pues mira, va por buen camino. Bien camino. Trata un poco de eso. La historia es la historia de un niño de la Medina. Esta novela surge porque yo siempre he escrito como el español de Marruecos, que habla de Marruecos. Y entonces un día decidí que yo tenía que escribir como si yo fuera marroquí y musulmán. Digo, voy a meterme en la piel, cómo escribiría, cómo contaría una historia un marroquí musulmán. Y entonces la historia de un niño de la Medina de Larache, un niño pobre, que tiene mucha fantasía. Entonces su fantasía es la que le hace salir de esa realidad dura en la que vive. Y se mezcla con una historia pues también de pateras, que es su hermano el que la vive, pero que a él le afecta personalmente. O sea, ¿a qué mezclas combinas, digamos? Combinas fantasía y vivencia. Exactamente. Sí. Es una historia, pues eso, es un niño que para, digamos, evitar o para refugiarse frente a esa realidad que le golpea permanentemente, pues crea un mundo de fantasía a su alrededor, que es la que le sirve para protegerse, ¿no? Y Pepe Sarria, que tú conoces perfectamente, pues es un fan de este libro y siempre me ha dicho que le emociona muchísimo, ¿no? Sí, porque como conocemos Pepe también, que es muy... José Sarria. José Sarria, que él es muy humano y estas cosas le conmueven mucho, ¿no? Yo lo sé. Bueno, este libro precisamente lo has presentado en varios lugares, ¿no? Y no podía faltar Larache. No. La has presentado en Larache también. Sí. Incluso fue muy curioso porque en Una sirena se ahogó en Larache hay muchos personajes reales, ¿no? Que son amigos míos de allí de Larache, que viven allí. Y entonces cuando presenté el libro en Larache, era gracioso porque en un momento dado les dije, parece como si los personajes de mi novela se hubieran escapado y se hubieran sentado... Se presentaron. Claro, y se habían sentado frente a mí, ¿no? Entonces era curioso tener a tus propios personajes escuchando hablar del libro en el que ellos aparecen, ¿no? Y bueno, también eso daba lugar a muchos juegos, ¿no? En la presentación. Y cuando tú vas a Larache para presentarlo, ¿cómo te reciben ahí tus excompañeros, compañeros y amigos, conocidos? ¿Cómo te reciben lo que es? Porque al decir un libro escrito en español y va a un país del norte de África como es Marruecos, ¿no? Sí. No va a tener mucha aceptación por el idioma, ¿no? Pero es al revés, ¿no? Sí, fíjate, hay una librería allí en Larache, Al-Ahram, que, es de un amigo, Rachid Serroch, y él me dijo una vez, tú en mi librería eres el Dan Brown de Larache, porque eres el que más libros vende aquí, ¿no? Claro. Con una suerte. Claro, entonces me hizo mucha gracia la comparación, ¿no? Sí. O sea, que quiero decir que aunque sea un país en el que el idioma oficial es el árabe, leen también en castellano, porque además el marroquí tiene una facilidad para los idiomas envidiable.
Y bueno, en Larache todavía hay colegio español, entonces pues En hay Tánger mucho... también En tiene. Tánger, por supuesto. El Cervantes. Claro, claro. Y bueno, de hecho la Emperatriz de Tánger la voy a presentar el 16 de julio en Tánger, que ya era hora En que vaya la el Emperatriz de Tánger a Instituto de Tánger. Cervantes, ¿no? No, la vamos a hacer en una librería. Ah, y una en librería. una librería. Y además voy muy bien acompañado por Antonio Lozano, que también es un escritor fantástico, por Seljo Belver, que es otro escritor tangerino, y lo presentará Luis Leante. O sea que es de lujo la presentación. Bueno, volviendo, cuando tú vas a presentar en Marruecos, en Larache en Sí. concreto, ¿qué público acude? Pues mira, acuden muchos amigos, claro. Los amigos obviamente no vienen, fallan, no fallan. Pero vienen también muchos alumnos del Colegio Luis Vives, del Colegio Español, De también idiomas. mucho, el Colegio Español de Larache. Que claro, el 95% son alumnos marroquíes. O sea, que es que la inquietud por hablar castellano pues se mantiene, ¿no? Con muchas dificultades, pero se mantiene. Y luego también vienen muchos, porque es que en Larache hay muchos poetas y escritores, entonces también acuden a todas las presentaciones. Entonces siempre me arropan muy bien, porque es que me tratan como si fuera un rey, vamos, la verdad. Mujeres también Por acuden. supuesto. Digo mujeres porque ahí Por te supuesto. corrió, me tienes que contar algo que te corrió, una anécdota que te corrió durante la presentación, ¿no? Bueno, tú te refieres a que te conté de la niña, de una niña, ¿no? Cuenta, la niña y la mujer que salió... Ah, pero eso fue en Tetuán, eso fue Ah, en en Tetuán, en Tetuán. La Universidad de Tetuán, cuando estuve hablando de mis libros, es que eso ocurre algo muy curioso cuando yo hablo de mis novelas y mis libros en Marruecos, que es que la gente se emociona mucho, se identifica con lo Porque que el les libro cuento. está lleno de emociones. ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, cuando por primera vez presenté mis libros en el Instituto de Tánger, el Instituto Cervantes de Tánger, la directora me dijo, es la primera vez que veo que en la presentación de un libro la gente llora, que el público llora. Y lloraba en público marroquí, ¿eh? Bueno, pues en Tetuán lo que me ocurrió es que ocurrió lo mismo. Pues yo iba hablando y veía que salían muchos pañuelos por allí. Y entonces una mujer marroquí se me acercó y me dice, fui muy emocionada, pero también como muy enfadada, ¿no? Me dice, acabo de tener una discusión con un señor porque me ha dicho que tú nos haces llorar, pero que todo es como marketing para vender tus libros. Y yo te he defendido, yo no la conocía, ¿eh? Y yo te he defendido porque yo he notado la sinceridad de cómo lo has contado y de lo que cuentas, ¿no? Sí. Y la verdad es que me gustó mucho que me lo dijera porque es así. Sí. Bueno, y otra cosa, Sergio, tú has sido miembro de escritores hispano-marroquí, ¿no? ¿Cómo ves ahora, cómo ves el hispanismo marroquí? Pues mira, sí, yo fui miembro de honor de la Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española, que es una asociación que desgraciadamente desapareció y es una pena porque hacía una labor muy buena. Yo creo que tiene muchas dificultades, tiene un gran mérito los autores marroquíes que escriben en castellano, que lo hay, que eso es algo Hay único. buenísimo, yo tengo muchísimos Y amigos. además único, eso es único en el mundo. Es decir, y lo que, compartimos, muchos amigos y lo compartimos, sí, son lo buenísimos, sé, buenísimos. lo sé. Pues eso tiene mucho mérito porque son autores que, siendo su lengua el árabe, sin embargo, se esfuerzan en escribir en castellano, en un país que el idioma oficial es el árabe. O sea, eso es un mérito increíble. Claro. Y yo sé de las dificultades que pasan para publicar. Y la verdad es que necesitarían más apoyo del Instituto Cervantes y de la Autoridad Española. Y hablando de amigos, que a mí me consta que tienes mucha relación con muchísimos amigos, escritores, investigadores marroquíes. Es verdad. Uno en especial que te une con él una amistad muy estrecha, como es Mohamed Sibari, ¿no? Sí. ¿A qué se debe esta relación tan Pues mira, estrecha? desgraciadamente Mohamed Sibari falleció. Sí, falleció. Pero Te unía con él la historia con Mohamed Sibari es, él era uno de los primeros escritores que también escribían en castellano, los escritores marroquíes. Pero la relación con él viene desde su infancia. Cuando él era un niño, su padre trabajaba con mi abuelo, ¿no? Porque Sibari era bastante mayor que yo. Pues su padre trabajaba con mi abuelo como motorista, ¿no?, de tráfico. Y él era un niño muy revoltoso y se escapaba del colegio. Y entonces mi abuelo lo buscaba por Larache con la moto y cuando lo encontraba se lo llevaba al colegio, ¿no?
De ahí surge una relación muy especial, porque además Casi es que familiar, familiar. Y de hecho luego cuando crece Sibari, pues él era el que hacía de carabina con mis padres para que fueran al cine. Él se acercaba al cine, le sacaba la entrada para que nadie los viera juntos y luego ellos dos entraban al cine. Ya. Y bueno, pues entonces la relación, imagínate, cuando yo nací, pues Sibari era el que llevaba el cochecito por el balcón del Atlántico para pasearme. Así que la relación más estrecha no podía ser, familiar. Claro, familiar. Hablando de autores marroquíes, que hay muchos que escriben en castellano y a la perfección, que yo doy fe de ello. ¿Alguno preferido para Pues mira, además de Sibari, también mencionaría otro larachense que es Mohamed Akalay, que escribe unos cuentos muy bonitos. Sí. Y un autor, aunque es ceutí, pero en fin, tengo que, porque es un autor marroquí que escribe en castellano y escribe maravillosamente, es Mohamed Lachiri, que además me divierto muchísimo con él, porque es una persona muy divertida. Pues la verdad es que lo admiro como narrador. Y si hay que nombrar algún poeta, también Abderramán El Fati, pues el Fati, que también un amigo fantástico. Sí. Hace poco estuvo en Valencia presentando algo también, sí. O sea que hay bastante, vamos, algunos se enfadarán conmigo si no lo nombro. Lo hay muchos que no podemos nombrar todos, pero los conocemos muy bien. Exacto. Premio de novela de Tres Culturas de Murcia para tu obra Sombras de sepia. ¿Qué supone para ti este galardón? Hombre, ese premio fue importante porque, hombre, llevaba ya tiempo escribiendo y era como un reconocimiento a ese trabajo, ¿no?, del escritor que está ahí solo. Y bueno, siempre que te reconozcan es muy bonito. Y más un premio que se llama el premio de Tres Culturas, que es además lo que yo escribo, ¿no? Que siempre he tratado de defender la convivencia de las tres culturas. Pues, y además lo editaba el libro, la editorial Pretextos, que es una de las que tienen, en fin, de las más serias que hay en España. Es decir, que el reconocimiento fue doble por el tema de las tres culturas y porque la editorial que publicaba el libro era una muy buena editorial. Muy buena. Sí. Sergio, yo siempre digo la cultura es riqueza y tú lo has podido comprobar por convivir con muchas culturas. He tenido esa suerte, sí. ¿Cómo puede construir la cooperación bilateral hispano-marroquí? Pues mira, ahí tenemos pues mira, yo creo que la relación que hay ahí de tanta gente que ha estado en Marruecos viviendo, que ha nacido allí, más los marroquíes que están en España, que viven aquí, que se han criado también aquí, tenemos unos lazos tan estrechos que es que no se pueden romper nunca, si es que hay que mantenerlo. Somos pueblos hermanos, es que eso es inevitable. Claro así que sí. Me gusta, lo que es la cultura, así claro me gusta. Que sí. Sergio, nos quedamos con poco tiempo, te doy las gracias por estar aquí, por contarnos estas vivencias, esta convivencia vivida por ti, por tu familia. Pues gracias Muchísimas gracias y siempre serás bienvenido cuando quieras. Para después de publicar en Tetuán, creo que tienes que publicar, ¿no? En Tánger, el próximo, sí, ¿no? la próxima presentación. En Tánger, sí. Nos despedimos por hoy, pero os dejo con un vídeo de un relato de nuestro invitado Sergio Barsi bajo título La cautiva. Gracias a todo el equipo por estar aquí y hasta la semana que viene. Él la observa en silencio desde la puerta entornada, conteniendo la respiración para que ella no le descubra. Anhela que la sábana se deslice del todo y deje al descubierto el resto de su espalda, pero ella está ensimismada y no se mueve en absoluto, atrapada por el mundo exterior, igual que una cautiva encarcelada en una torre inexpugnable.
Unas gaviotas planean durante unos eternos segundos a pocos metros de la ventana. Despliegan las alas con elegancia, pero también con soberbia. Cuando se alejan, la joven apoya la barbilla en sus brazos que mantiene cruzados sobre la cama deshecha. Sus ojos se pierden de nuevo por entre los hierros forjados. Se pregunta si tras alguna de esas ventanas que ve desde ahí arriba habrá otra mujer como ella. De nuevo, la brisa da un suave soplido y los vellos transparentes se le erizan. Habría deseado que esa sensación se la hubiese provocado los labios de un hombre. Él continúa sin moverse tras la puerta de madera, agazapado como un ladrón. Está tentado de entrar, de acercarse a ella y asir con una mano la sábana que la cubre desde la cadera. Nunca ha visto una mujer desnuda y el misterio se torna febril. Balbucea débilmente el nombre de ella, pero no sucede nada y nota como una seca calentura agrieta sus labios aún infantiles. Le tiemblan las manos, le tiembla el corazón. De pronto, avergonzado, se da cuenta de que ha rezado para que ella se levante, la frazada caiga y se gire. Pero la curiosidad es más poderosa y enseguida se olvida de que es posible que haya cometido un pecado. No logra alejarse de su escondite. La joven permanece unos minutos vagando por la ciudad, tal vez soñando con alguna historia de amor. Le gusta pasar el tiempo ahí sin cubrirse y fantasear con unas manos desconocidas que la acarician sin pudor. Sin duda, es algo que le fascina por encima de cualquier otra cosa. Sabe, ya lo ha experimentado antes, que llegará un momento en el que un extraño ardor se le instalará en el vientre y que las mejillas se le encenderán como ascuas. Será entonces cuando perderá de nuevo la consciencia por una fracción de segundo. Teme que llegue ese instante, pero a la vez no puede reprimir el ansia porque eso ocurra cuanto antes. Entreabre los labios y sus dedos se aferran con fiereza a las sábanas blancas. El chico la ve inclinar la cabeza, la frente contra el antebrazo derecho y la coleta se alza dejando el cuello al descubierto. Es como si, por fin, le mostrara impúdicamente su cuerpo. Y es tal el impacto que recula y se cae al suelo. Se aterroriza ante la idea de que ella le haya oído, de que le descubra violando su intimidad, pero la mujer continúa ahí, sentada sobre el muslo izquierdo, con la espalda descarnada y temblorosa, la cabeza refugiada entre los brazos, aterida por el abrazo silencioso que aún la rodea por el talle, perdida en algún recoveco de su imaginación. Ella, sin inmutarse, ha vuelto a oírle. Sabe que, como cada tarde, el niño la observa con cautela, que solo aprende qué es la vida. No le molesta, solo teme que un día su madre lo descubra entrando a hurtadillas para espiarla. Se lo imagina con el sudor perlado sobre el bigote imberbe, los ojos abiertos como platos y la respiración desacompasada. Eso le halaga e incluso insufla su vanidad femenina. Se queda aún un buen rato con los brazos encima de su cama vacía, notando cómo el sol de la tarde se atreve a entrar para posarse en sus hombros. Agradece el suave calor. No abre los ojos, pero aguza el oído y nota cómo el chaval se ha levantado estirando el cuello para verla aún mejor. No sabe la razón, pero en algún instante ella imagina que algún día ese chico la recordará como está ahora, en esa postura, y que la pintará en un lienzo. E imagina también que ya siendo muy vieja, será ella misma la que contemple ese cuadro y que recordará su atractivo cuerpo desde la puerta entreabierta del cuarto, conteniendo la respiración, a escondidas.